Bueno, pues tenemos al fiscal general del Estado de nuevo en el ojo del huracán, porque hoy ha decidido nombrar nuevamente a Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, pese a la negativa a votar de 7 vocales del Consejo Fiscal, que son la mayoría, en definitiva. No es que se hayan abstenido o hayan votado en contra, no es que sencillamente no han querido votar porque han considerado que era una ilegalidad. ¿Esto qué hace? Posibilita que efectivamente ese nombramiento ya sea efectivo, el de Dolores Delgado. Pues de eso vamos a hablar con nuestro invitado enseguida, que él opta a ese cargo y nos va a contar en qué ha pasado concretamente hoy. Pero antes, Irene Sanz, cuéntanos más detalles. Vamos con los datos, Antonio, porque insiste, como ponemos aquí, insiste el fiscal general del Estado, insiste, a pesar de que el Tribunal Supremo ya anuló el nombramiento de Dolores Delgado, e insiste, a pesar de que la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales alegaron que ese nombramiento no era válido porque no se había estudiado una posible incompatibilidad. ¿Y hoy qué ha pasado? Bueno, pues hoy nos hemos encontrado con este resultado, que Dolores Delgado de nuevo ha sido propuesta para fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esto tras una votación cargada de polémica, porque de 12 vocales, solo 5 han votado a favor del nombramiento. Los otros 7, la mayoría, ponemos aquí, bueno, no se han abstenido, más bien se han negado a votar, porque aseguran que García Ortiz estaba impidiendo debatir si Delgado es compatible para su cargo, para ese cargo de fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, cuando su marido, el ex juez Baltasar Garzón, está especializado en esa misma materia. 7 negativas a votar, como decimos, de esas 2 asociaciones de fiscales. Importante, el Consejo Fiscal es un órgano consultivo, pero su criterio sobre compatibilidades sí que es vinculante. Aún así, esos 7 fiscales, esos 7 vocales, no han querido votar en contra porque critican que les falta información, que hay una falta de información y una falta de debate sobre el perfil de Dolores Delgado, algo que Álvaro García Ortiz no les ha permitido, ese debate y esa información. Es lo que lamentan las asociaciones de fiscales. Antonio. Muy bien, pues nuestro invitado es Luis Ibáñez, que es fiscal antidroga y en su día optó a ese cargo de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Buenas noches, don Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Bueno, lo que ha pasado hoy significa que ya ese nombramiento está totalmente materializado. No, bueno, ese nombramiento es una propuesta que se eleva al Consejo de Ministros, le nombrará evidentemente, la nombrarán y publicarán el Real Decreto de Nombramiento, que es lo que yo recurrí en su momento, el anterior, y el Supremo me dio la razón, al anularlo, el Real Decreto. O sea que el Supremo anuló ese nombramiento anteriormente, pero el fiscal general del Estado vuelve otra vez a proponer a la misma persona que había sido rechazada, ¿no? O anulada, perdón, el nombramiento. Sí, efectivamente. ¿Y qué ha pasado con los 7 fiscales que no han participado en la Vamos a ver, porque si ellos hubieran votado en contra, ese nombramiento no se habría producido. Efectivamente, si hubiesen votado que Dolores Delgado es incompatible o tiene una prohibición, existe una prohibición para ostentar ese cargo, ese destino, ese puesto, entonces efectivamente no la hubiese podido proponer, porque eso ya sería una salvajada que ya no tendría nombre. Lo que ocurre es que no han votado de la existencia de la prohibición porque lo que se les ha ofrecido para valorar esa posible prohibición parece ser que no era nada. Era un expediente de compatibilidad incoado y que no contenía nada. No contenía elementos para valorar si efectivamente existía esa prohibición o no. En mi opinión, yo creo que es un subterfugio para cumplir de aquella manera la sentencia del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo claramente que anulaba el anterior nombramiento porque el Consejo Fiscal, que en este caso sí es decisorio y ejecutivo, que el Consejo Fiscal dijese si era o no era compatible, mejor dicho, si existía o no existía una prohibición. Claro. Una incompatibilidad, vamos, el cargo que ella va a representar y su pareja. Efectivamente. ¿No? Y entonces, la actividad de su pareja. Lo que presenta la Inspección Fiscal es un expediente al que, por cierto, a mí me han negado cualquier acceso, a pesar de mis múltiples escritos, porque parece ser que no soy interesado, y presenta un expediente que parece ser que estaba falto de contenido. Entonces, ¿cómo vamos a valorar en base a ese expediente? Porque no lo puedo valorar en base a lo que me dice mi amigo o en base a lo que dice Internet, en base a lo que dice el expediente, que tenía que haber estado perfectamente instruido. Y lo que ha dicho la mayoría, la gran mayoría del Consejo es, usted instruya de verdad un expediente para darnos
posibilidad de valorar con criterio suficiente si existe o no existe esa prohibición. Bueno, esto, claro, apunta que de nuevo va a haber algún recurso contra ese nombramiento, me da la impresión, ¿no? ¿Sí? Pues efectivamente habrá que estudiarlo, porque me parece que estamos en una situación parecida, por otros motivos técnico-jurídicos, pero parecida a la anterior, que se recurrió y se anuló. ¿Usted concretamente, como parte interesada, Sí. va a presentar ese recurso? Lo tengo que estudiar, pero sí, existen bastantes posibilidades, sin perjuicio de estudiarlo desde un punto de vista técnico. Porque usted quiere optar a esa plaza, ¿no?, de fiscal. Bueno, sí, del Supremo, ¿no? yo presenté mi candidatura, es decir, independientemente de... Yo es que no entiendo, a ver, hay algo que no entiendo, porque entiendo la parte que dice usted de que si yo tengo un texto aquí tengo que valorar en base a este texto, no en base al que tiene Antonio Exacto. aquí. Hasta ahí llegamos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, entre tramposos a lo mejor hubiera sido mejor decir, bueno, 7 contra 5 ganamos, votamos y a la porra, ¿o no? Sí, pero es que entonces esa valoración, esa apreciación, que insisto, es ejecutiva, es decisoria, Sí. son de las pocas competencias que tiene el Consejo Fiscal, esa valoración realmente sí que hubiese sido impugnable, porque en base a que ha dicho usted si es incompatible, si aquí no hay datos, O sea, no que hay era una nada. trampa, en realidad era una trampa. Claro. Bueno, ahí, yo a no lo veces- digo. Bueno, vamos. yo digo, era una trampa, en realidad era una trampa. En su edición de mañana, que ya nos ha llegado, a veces precisamente destaca esta noticia, en su segunda portada, y dice: el fiscal general del Estado, García Ortiz, desafía al Supremo y vuelve a imponer a Delgado. Fíjese, desafía A mí eso también me al ha Supremo. ¿Qué parecido. dice a veces? Que la propone otra vez para fiscal de Memoria Democrática, sin escuchar a los 7 vocales ni atender al dictamen del propio tribunal, ¿no? A mí un Dictamen del propio Tribunal Supremo. desafío sí me parece. O sea, Claro. si una vez que te lo han tumbado vuelves a hacer Pero- lo mismo, es que estás echando un impulso al Supremo. Y sobre todo porque el Supremo decía muy claramente lo que había que hacer Por eso para, digo. digamos, subsanar esa irregularidad. Y, en fin, lo que decía el Supremo en su sentencia, en el fallo de su sentencia, era que el Consejo Fiscal valorase con integridad la posible o no prohibición o incompatibilidad de... Y ahora Estamos hablando de un fiscal general del Ahora el Estado que Supremo- hace de su capa un sayo. Sí, es claro. echarle un Pero- impulso al pero- Supremo. Le da igual absolutamente todo, Bueno, 8 pero ahora que 80, hace la lo que le pregunta da la es- gana. o dos Eso sí, preguntas. con la bendición del gobierno, Claro. por supuesto. Yo tengo 2 preguntas ahí, señor fiscal. La primera, ¿el Supremo puede volver a actuar y volver a decidir algo parecido? Y la segunda, Sí, que me presenta parece recursos, sí. la Claro, más claro. importante, ¿a qué plan obedece o con qué intenciones se insiste en poner a esta señora como fiscal en este ámbito tan concreto? Porque no creo que sea solo una cuestión de vanidad y de ego. Aquí tiene que haber algo más. Este empeño obedece a algo que obviamente conecta esa fiscal o esa fiscalía con intenciones del gobierno. Pues, bueno, la primera pregunta, por supuesto, sí que el Supremo, claro que puede entrar otra vez a analizar la legalidad del futuro Real Decreto que nombre de nuevo a Dolores Delgado como fiscal de Derecho Humano y Memoria Democrática. En cuanto al motivo de este puesto en concreto, pues eso ya lo desconozco. Lo cierto es que ya el Supremo en otra sentencia anterior habló de desviación de poder íntimamente relacionado con esta señora y con el actual fiscal general. Me pregunta usted por Sí. qué están empeñados en esta hablada. Bueno, la ley de memoria democrática se promulgó, creo, siendo ministra de Justicia, ella, creo recordar. Sí. Se metió este puesto en la carrera fiscal, puesto que, en fin, no es el momento de hablar, pero no sé yo si la Fiscalía realmente necesita un puesto de memoria democrática en una democracia del siglo XXI, pero bueno, eso es otra cosa, lo establece la ley, ¿no? Y bueno, y parece ser que es un puesto que le gusta a ella. De los miembros del Es obvio. Consejo Fiscal, de los miembros del Consejo Fiscal se han dividido 7 por un lado y 5 por otro. Sí. Esos 5, digamos que estarían en la obediencia, en la disciplina del fiscal general del Estado. 2 son miembros natos. 2, sí, efectivamente. Vamos a ver, el Consejo Fiscal en su pleno se compone de 12 miembros, uno de ellos es el fiscal general, pero solo como presidente de un órgano colegiado. 2 son miembros natos Que los nombró
que los nombró Dolores Delgado. Que los nombró Dolores Delgado. Sí, casualmente sí, vamos. Era Bueno, bien, casualidad. o sea, bien. O sea, Y otros otros 9 son elegidos democráticamente por la carrera fiscal, por la totalidad de la carrera fiscal. Bueno, don Luis, quiero Yo digo, preguntarle... perdón, sí. solo una cosa. Estos dos que nombró Dolores Delgado, ¿no se tienen que abstener a la hora de votar? Pues es que la regulación no es muy exhaustiva en esta materia, en materia del Consejo Fiscal y demás. Vamos a ver, ha habido abstenciones en el Consejo Fiscal, pues lo típico, cuando un pariente tuyo o algo similar está pidiendo una plaza y el Consejo va a informar sobre ese candidato, pues lo lógico es que ese vocal del Consejo pues se abstenga, ¿no? Y si tú le debes el puesto a la fiscal a la que van a nombrar... Eso no está previsto. Luego vamos a hablar de esto, señor Ibáñez, pero quiero preguntarle, lógicamente, a usted, hoy, como sabe, la Fiscalía, pues hombre, se ha puesto de parte una vez más del Gobierno y de Sánchez, y quiere que no declare, o sea, no quiere que Sánchez declare ante el juez Peinado el próximo martes en relación con el asunto que afecta a su mujer sobre tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ha recurrido esa declaración del juez Peinado de citar al presidente como testigo. ¿Cómo valoró usted como fiscal este paso dado por la Fiscalía? ¿Le parece adecuado? ¿Le parece oportuno? ¿Le parece justo? Vamos a ver. La instrucción de una causa es la investigación de una causa, es decir, se trata de conocer los hechos como han sucedido o de preparar en realidad el acto de juicio oral. Es muy normal que las defensas pidan declaraciones testificales en fase de instrucción un poco, en fin, peregrinas y que no sean aceptadas por el juez de instrucción porque no viene a cuento. Es decir, la defensa pide que declare el Papa porque el imputado estaba en Roma en ese momento. Esto no viene a cuento, es inútil y es impertinente. Pero cuando un juez de instrucción, que conoce perfectamente la causa, lógicamente desde el principio, a instancias de, en este caso creo que ha sido una acusación popular, acepta una testifical, evidentemente es lo más razonable. Un testigo es un testigo, va a aportar elementos para conocer la verdad del asunto. Yo no he visto nunca, llevo algo más de 35 años ininterrumpidos en esta carrera, no he visto nunca que se recurra una testifical en instrucción que acuerde al juez de instrucción. Salvo que el testigo sea un presidente de gobierno. Y se llame, pero claro, Sánchez. Pero es que el pero tema... cuando fue Rajoy nadie lo... Ya, pero por eso digo que salvo que sea presidente del gobierno y se llame que Sánchez. sea Sánchez, porque cuando fue Rajoy nadie lo... Claro, pero ahí nos estamos liando. Es decir, que sea presidente de gobierno, mala suerte. O sea, quiero decir, mala suerte en el sentido de... Lo que quiero decir es que entiendo por los medios de comunicación que se le cita como testigo por ser el marido de una señora que está imputada, está investigada, se llama ahora. Es decir, mala suerte, ha sido la casualidad de que es el presidente de gobierno. O sea, pero eso no es normal. Dice usted que eso no lo... Hasta ahora la Fiscalía no se opone a este tipo de testificales, ¿no? Yo nunca lo he visto, vamos. Bueno, claro, es cuando la Fiscalía era algo serio. Ahora este fiscal está para Pongo el eso, es ejemplo el de abogado Rajoy. defensor. Cuando Rajoy fue citado como testigo, la Fiscalía no se el fiscal opuso. general del Estado... Yo no lo recuerdo. No, es que no se opuso. No, pero es bueno, más, Rajoy testificó. Cuando Felipe fue citado, tampoco se opuso. Pero que es que el fiscal general del Estado es el abogado defensor de Pedro Sánchez, ya está. Es que esta Fiscalía, efectivamente, tal como se ha planteado el asunto, esta Fiscalía concretamente se convierte en abogado defensor bis de la señora del presidente del gobierno, claro. Es que está siguiendo la misma estrategia procesal que el propio abogado de Begoña Gómez, ¿no? Es un poco patético, la verdad. Pero, perdone, yo confío en el Tribunal Supremo, confío en muchos fiscales y siempre que tengo la suerte de poder hablar con alguno de ustedes en público les hago la misma pregunta. ¿La ciudadanía puede fiarse de que a pesar de lo que vemos, de todos estos Alvarito, García Ortiz, en fin, de todos estos, no sé cómo llamarlos, sicarios con toga, porque es que no se me ocurre otra expresión, queda gente que sabe cuál es su trabajo y que venga lo que venga, lo va a cumplir con su misión constitucional? Yo creo que ahora mismo, a mí me gustan mucho los porcentajes, el 98% de la carrera o el 99% es gente estupenda, gente muy preparada, gente muy trabajadora y por supuesto gente muy honrada. Cuando vengan otros tiempos,
sin duda alguna se puede arreglar. El prestigio de la Fiscalía va a tardar algo más, porque está quedando en el acervo popular un mal sentimiento, y a mí me da eso mucha pena, claro, porque se está haciendo un daño inconmensurable a la carrera fiscal, cuando, insisto, son gente absolutamente fabulosa en un 99% de los casos, y el 1% incluso a lo mejor también. No se vaya, don Luis, espera un momento. Mami, que voy a pedirle a María Alonso que nos dé detalles en relación con esto que estamos comentando con Luis Fraga. Antonio, Luis Ibáñez, perdón, Luis Fraga, Luis Ibáñez. El caso de Begoña Gómez